Buenos días. Sí, señor. Volvemos a Ubiña. Y volvemos a lo grande hoy. Ahí tenemos el Siegalabá. Vamos a hacer hoy una pedazo de ruta al Tapinón y al Fariñentu. Ruta muy esperada por mí, que llevo queriendo hacerla, pues no sé, 2 años igual. Vamos para allá, venga. Nos vamos hacia el este para coger todo este camino en dirección al Collao El Viso. Para allá vamos. A nuestra derecha, el Cordal de la Bayota. Si queréis ver rutas, pues en mi canal hicimos Abel y yo una ruta preciosa, ¿eh? Muy guapa, muy guapa. Guapa, guapa. Cruzamos Portilla. Tenemos a nuestra derecha el Castiechu. Ahí está el Collao del Viso, la Peña El Fraile y Peña Britá. Nosotros vamos a ir, dejamos el Viso ya a nuestra derecha, vamos a ir en dirección a Peña Britá para ascender por las Colgás, que creo que está justo en medio de las dos. Detrás nuestro todo el circo del Meicín, con Peña Ubiña ahora mismo enfrente de la imagen. A la izquierda Peña Cerreos. También estuvimos en Cerreos, en Ubiña, en mucha zona por aquí estuvimos ya. Y el Siegalabá. Aquí sí que si nos desviamos ya no vamos para el Viso y para arriba. Subida por las Colgás. Vamos a meternos aquí detrás y izquierda y por aquí. Algún tramín de usar las manos. Aquí izquierda. Aquí se abre la subida. La subida está agitada, ¿eh? Totalmente. Sin problema. Con las agujas enfrente. Cerreos al fondo. Bueno, ahí tenemos ya. Es un Tapinón, chicos. Ya coronamos aquí. Cruzamos este paso. Y venga, la pala del Tapinón. Para arriba. ¿Cuánto quedaba aquí? ¿400 positivos eran? Lo había apuntado, creo. Para allá vamos. A subir. La pala del Tapinón. Primera parte de la subida. Ahí vemos la charca que hay atrás. Ubiña la pequeña escondidina y enfrente el Cirbanal y la silla. Una paradina abajo, Collao El Viso y el Castiechu. ¿Esa gorra que hay nueva? No. De oxígeno. Lleva oxígeno. En el corte ya del Tapinón, un neverín. Nuestro pico está para aquí, a unos metrinos. Peña Rueda y los puertos de Agüeria de abajo, espectacular. Panchón, panchón. Los fontanes ahí enfrente, ahora los vamos a grabar mejor.
¡Guau, qué guapo! Toda la sierra del Aramo, aquí enfrente. Mira ahí el Gamoniteiru. El Airuera Val, a la izquierda. ¡Qué pasada! Mirad al fondo, justo al fondo, el Sueve, si no me equivoco. Picos de Europa. ¡Buah! Guapísimo, ¿eh? ¡Para arriba! Vamos. Últimos metros al Tapinón. Por lo menos, si nos cambia el tiempo, que creo que no. Hicimos uno, ¿eh? A partir de ahora mejor. Uno tachamos. ¡Qué guapo! Ya estamos, ya estamos. Los paredones del Siegalaba. Qué pasada. Primero. ¿Te imaginas que en cada punto hubiera dinero? Bueno. Dejar un poquito, una tarjeta. Uy, está pintado, mira. Lo pintaron. Está muy bueno, ¿eh? ¡Uzonín! Vamos a esperar que venga Noé. Encima del Tapinón, ¿cómo llegamos aquí? ¡Sin oxígeno! Se oyó. Sí, ahora sí. El otro día arriba. Pico Tapinón 2115, grupo de montaña, amigos de Mieres. Ubiña la pequeña, Ubiña la grande, Que vas clavado, te lo juro. Yo estoy como Jesucristo. aquí enfrente el Siegalaba, algún día subiré. Bueno, voy a ver si cojo la cruz. No, no la veo. No la veo. Después, Castillines, el 7, el crestón del Pasumalu, Este es el Siegalaba. Fontanes y el Prau. Toda la zona de los Huertos del Diablo. Ahí al fondo, yo creo que es la Sierra de Peñamayor, ahora que lo veo así por la forma. Y detrás de Peñamayor, el Sueve. Picos de Europa. El Cirbanal. Y a su derecha, la Silla. Vamos a mirar después en internet esta mesuca, ¿cómo se llama? Yo creo que la... Y se me olvidó grabar los siguientes picos. Aquí, Peñachana, o Peñallana, como lo llama mucha gente también. Y atrás, Fariñentu. Es lo que vamos a hacer hoy. A la izquierda de Fontansur hay una cosa que se llama Agujas Rojas y Pico del Canal Mosquito. Ahí, Sierra de Caranga, que ya estuvimos también. Airuera Naval, Sierra de Tene, también estuvimos. Bueno, ya estuvimos en tantos sitios ya. Toda la Sierra del Aramo, con el Gamoniteiru ahí al fondo. Esto tiene un truco, chaval. Ahí está. ¡Qué cabrón! Ya lo sabía el cabrón. No, hombre. ¡Que yo venga a tirar por esto! Hombre, yo cuando vi que tirabas para arriba y no tal, busca otro sistema. ¿No? A ver, vuelvo a abrir otra vez. ¿Qué es tuyo, chaval? Buzón del Tapinón. Ahí está, qué guapo. Bueno, es un tío inteligente, o sea que... Hay que... Vamos ahora ya en busca de la collada del Trave. Bueno, hasta aquí hicimos 890 positivas. Esto creo que es la Carva Valseco.
por un terreno un poco caótico, pero bueno, sin problemas. Ahí abajo tenemos Collao el Trave y no tenemos que llegar a él, ¿eh? No hay que bajar tanto. Seguimos bajando, terreno muy pindio, un poco resbaladizo por la hierba y mi rodilla sufriendo. Y detrás Peñarroda. Dejamos atrás la Collada del Trave y ahora vamos a ir hacia un pedrero para buscar las ollas del Siegalabá. Y al fondo Peñachana y Fariñento. Llegando a Fuente de las Cheras. Fuente de las Cheras. ¡Buah, cómo está! Ah, pues sí, tiene chorrín, ¿eh? ¡Mira, mira! Mirad, esto es un... Bueno, yo lo llamo nido, bueno. Un montón de huevos de rana. Mira, se ve perfectamente el renacuajo dentro, ¿eh? Mira, 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 aquí todos juntos, míralos. Dejamos Fuente de las Cheras, pedimos un poquitín de agua. Ahí está. Y seguimos por abajo. Aquí estamos. Ollas de Siegalabá. Con Peñachana al fondo. Ahora no está muy marcado, pero dicen que bueno, que es intuitivo, ¿eh? Ahí lo estás viendo, lo estamos viendo. Voy a mandar un mensaje a toda la gente que ve el canal fuera de Asturias. Está claro que Picos de Europa es Picos de Europa, pero que hay sitios como Ubiña que son casi igual de espectaculares, o bueno, o igual. Ya lo estáis viendo, no hace falta tampoco ir a Picos de Europa, tienes Ponga, Mieva y Redes, que hay rutas espectaculares, paisajes espectaculares. Esto, vamos, no está pagado. Cruzamos con cuidado el pedrero. Mira, salen más, chiquititos. Son pequeñinos, tío, mira, van... ¡Oh, qué guapos, tío! Pequeñín hay allí. Mira, mira, viene otro más pequeño bajando. Oh, mira, si parecen hormigas. Mira, otros allá arriba. Acaban de parir. Mayo, claro, sí, será primavera, temporada, sí. Mira los pequeños cómo corren, ¿Qué parecen? para atrás y para adelante. Ay, qué graciosos son. Igual tienen donde duermen allí, Sí. en alguna cueva. ¡Oh, qué espectáculo! Cómo bajan, tío, mira. Allí van todos. Todos para la parte más... Aquí estamos en el canto de Fasturián, con las ollas a nuestra izquierda, las paredes del Siegalabá. Y hay que subir allí, todavía, Bueno, nuestro paso es este. Entre estas dos picas, el paso. A ver si podemos pasar bien, porque hay neveros. A ver si lo conseguimos. Tenemos que subir por aquí, pero bueno, hay nevero aquí, nevero allí. Esta zona nos parece un poco complicada. Vamos a rodear por la derecha. Tapinón, Siegalabá, Peñachana. Cruzamos todo el pedrero, sorteando los neveros, y llegamos aquí a esta última parte. Parece que Peñachana se va a dejar querer, ¿eh? Está muy pindio esta zona. Ya estamos viendo atrás el Fariñento.
con el tapinón. Siegalavá a nuestra izquierda y derecha. Fariñentu, última rampa para arriba tiesa a Peñachana. Aquí, a media altura, subiendo Peñachana. Allí vemos a Oviedín. Por ahí anda, ¿eh? Se ve el hospital, yo en la cámara no veo nada, pero por ahí... Seguimos subiendo. Menuda subida, chaval. Corta, pero dura, ¿eh? Oh, Siegalavá. Bueno, de allá abajo venimos y de allí cima del Peñachana y llegamos aquí, yo sin gemelos. Cuidadín. ¿Qué manca? Pega fresco aquí, ¿eh? Bueno, tiene subida en carretera para coger el puerto y hacer la sierra Mira qué de... guapa la mesa. Es lo que estoy diciendo yo, por ahí subimos tú y yo en coche. Sí, pero mira que desde aquí también está guapa, ¿eh? Para hacer el corredor de la valleta. La mesa y delante. Vaya vistacas, chaval. ¿Qué me costó? Hace fresquibiri. ¿Por qué lo llamarán Peñachana? Ya, No porque sé, Chana ayuda a hablar, ¿no? No, yo creo que es de llano. ¿Qué Chana? Ah, De llano, de que es la subida es llana. Realmente es una pradera. Bueno, ahora tenemos que bajar aquí. será seguir el caminín ese, ¿no? Seguir ese camino, sí. Ese que tenemos ahí. Subir al Fariñentu, volvemos a bajar. El track te sube a esas dos picas de aquí al lado, me parece, ¿no? Pero bueno, nosotros bajaremos y nos metemos por este collado de aquí para bajar ya a la zona al otro lado de la valle. O sea que aquí tiene que verse Tuiza. Sí, mira, ahí está. Allá abajo tenemos Tuiza. Nuestro track va por el nevero. Por aquí. ¿Va por ahí? ¿Hay camino? Estamos llegando a la vega de Echeturbio para iniciar el ascenso al Fariñentu, y por allí, eso se llama el Bocarón, es donde vamos a volver para después cambiar de valle e irnos para casa. Parece que el camino está claro, ¿eh? De subida. Va. también ancho por abajo. Peñachana, donde estuvimos ahora, y Siegalavá. Aquí estamos sentadinos enfrente del Prau del Albo. Ese creemos que es el Pie Ferrero y Fariñentu. Y para situarnos allí detrás al fondo está Ubiña, ¿eh? O sea que estas son las paredes que quedan antes del refugio del Meicín. Voy por aquí, bajo por ahí, donde vamos. Ah, Venga, también se puede subir por ahí, bajar por ahí. para arriba a pelo, venga. Toma precaución. ¡Qué manía tiene la gente de subir las montañas a pelo, macho, en vertical! Con lo fácil que hubiera sido coger la ladera, ¿eh? Pero no, los chiquillos
de frente. Para arriba. Vamos. Últimos pasos a mi querida Fariñento. Cima del pico Fariñento. Bueno, está allí. Qué cabrona. Madre mía, qué paredes hay aquí, chaval. Madre mía. Menuda caída. Uf. Me hago mayor, y a las alturas me afectan un poco. Vamos allá. Vamos allá. Ese fondo guapo ahí. Al fondo el Sigalabá, algún día caerá. Lucía, te estoy esperando. Y por fin, cima. Famoso buzón del Fariñento. Madre mía, esto no está apagado. Qué preciosidad todo nevado. Pintado. ¿Se puede? Sí, pase. Qué chulo. Soy el búnker para cuando hay guerra. Che, qué chulo. Con chimenea y todo, bueno, chulo. Bueno, aquí tenemos un Belén de Cumbres de 1995. Grupo de montaña Fariñento. Ah, también hay un grupo que se llama así, claro. Al final, ¿cómo llegamos? ¡Sin gemelos! Como decía Abel, ya son casi trillizos. 360 desde el Fariñento. Al fondo, Peñacerreos. Ubiña la Pequeña. Ubiña la Grande. La zona aquí de los Portillines y la Forqueta del Portillín. O sea que ahí tendríamos el Portillín Oriental, después el Canalón Oscuro, el Palazana y para arriba los Castillines, el 7, el Crestón del Paso Malo, Fontanes, el Prado del Albo, el Prado Fontán, y para allí la zona de los Huertos del Diablo. Muy bien. Y al fondo ahí, Somiedo con los Vígaros. Bueno, y a los Fontanes se sube por donde está este neverón. Creo que se llamaba el... Sales de la Forqueta, bajarías y empezarías la subida por un pedrero hasta los Fontanes. Eso lo vi en Mochileros que lo hizo. Y había nevera. Aquí abajo, los hoyos de Cueva Palacio. Sigalabá, Tapinón y Peñachana. Los tres que hicimos hoy. Perdón, Sigalabá no lo hicimos. Y aquí Siega. Y ahí detrás, donde está Abel, Peñarrueda, detrás. Peñarrueda. El Aramo. Y ya, último para grabar y para comerme mi bocadillo de nocilla. Los Picos de Europa.
al fondo creemos que es Tuiza de abajo. Y alejando el zoom, ahí tenemos Peña Bermeja, que es donde estuvimos antes. No, estuvimos en Peñadiego, ¿no? Sí. Y Peñadiego. Ahí tenemos toda la subida de Peñachana, cuidado, Y estamos dudando qué será eso de allá atrás. A ver, esto de aquí. No solo, pero bueno, normalmente subo con gente. Bueno, dejamos ya el Fariñentu, espectacular las vistas, nevadinas, Puzonín y para casa. ¡Vamos! Uy, cómo me entró el bocadillo de nocilla. Oh, ahí te me has hiciste un trío. Y la barrita tuya muy rica, también, ¿no? Sí. Muy rica. Es que lo de echar chocolate por medio, mola. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Bocarón, señores. Bajada para Tuiza. Bocarón. Paso guapo aquí. Serpenteando. Arriba el Pro del Albo. Seguimos bajando, ahí tenemos el Siegalabá, cruzamos esta pared de aquí y seguimos para abajo. El Castiecho ahí al fondo y ahora no vemos el parque. Ah, sí. Venimos de allí, de cruzar esa pared y la zona, el Pro del Albo. Igual se podía bajar también por aquí, que igual también se podía bajar por aquí. Bueno, se hace eterna esta bajada. Fuentina, rica. Bueno, ¿qué piensas? Que yo me cuido tanto. Tranquilo. ¿Qué tienes? Esperanza que lleguen a Hollywood. Girando para Tuiza ya. Uy, un ventanuco, mira. Dejamos el ventanuco y Tuiza. Y por fin, camino del Meicín. Rima y todo, mira. Mira qué guapo al fondo de la mesa, qué espectacular. Llegamos a Tuiza de arriba. Finiquitada la ruta, como siempre números, que le gustan a ver mucho. Tiempo casi 8 horas, 1500 y pico positivos y 15 kilómetros. Bueno, yo estoy pletórico porque le tenía muchas ganas al Fariñentu y al Tapinó, muchísimas. Y encima ya si le sumo el Peñachana, que fue durilla la subida, pues más contento. ¿Qué tal, Noé? ¿Qué te pareció? Impresionante. Impresionante, La verdad que Ubiña es una pasada también, es muy guapo. Y bueno, voy a preguntarle a Beli qué tal la ruta. Ya me entra la risa y todo. Guapísima. Ah, bueno, vale. La Un ruta nivel más. Es que me meo. Venga, anda, hasta la próxima. Venga, saludando ahí. ¡Hala! Adiós. ¡Hasta luego! Adiós. ¡Hasta luego, Noé! Hasta luego.